Llegó el día, llegó el primer debate. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. Candidata Xochitl. Lo primero quiero decirle al candidato Maínez, pues que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Yo soy una mujer que llegó aquí por 1 millón de firmas. Dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, que conteste. Candidato Maínez. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. Y en cuanto pudo, dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara como Dante Delgado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Manlio Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos, trátese de quien se trate. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum, se la repito, ¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidata. Sí, voy a plantear 2 temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN, solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Así las mentiras del PRIAN. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como High-Tech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando 7 de cada 10 dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos 5 años, tampoco hay autoridad moral. Tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Pues preguntarle, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repite. Bueno, ahora voy a la ivermectina. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos
en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. Y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número 1, Residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xóchitl Gálvez, ¿quiere responder? Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariano Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? No, y pues, la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Xóchitl Gálvez, pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Ella Oropesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él en el grupo INDI. Lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo INDI con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de ya Oropesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo INDI. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explícale a los mexicanos. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. Candidata Claudia Sheinbaum. Yo prefiero que pase primero quien se
Se quita la bolsa de tiempo. Xochitl, tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, contesta sí o no, ¿tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los 3 que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. O sea, voy a subir 3 programas más a la Constitución. El de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Candidata Xochitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia, con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Para disculparme, porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas. Y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maines, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial.